La primera pregunta es acerca de las redes sociales que son utilizadas de manera pues ya generalizada por la delincuencia. En este caso no contempla ya una regulación dentro de la presente sesión ordinaria del Congreso, pues que permita en este caso poner de alguna manera más estricta una regulación a las empresas, Facebook, Twitter, X, que pues permita de alguna otra manera poner freno a la utilización de las redes sociales por parte del crimen. Y pues bueno, ¿cuál en este caso sería la responsabilidad de estas empresas que finalmente dejan que esté sucediendo esto en sus comunidades? Siempre es complejo regular un medio de comunicación, una red social, pero en efecto, pues sobre todo la investigación que tiene que realizarse a partir de un mal uso vinculado con la delincuencia. Vamos a revisarlo, a ver si es factible o no es factible. Repito, siempre el problema pues es vinculado con el tema de la censura, pero en efecto es un buen tema para debatir y lo revisamos. Gracias, Presidenta. La tendencia, bueno, en otro tema, la tendencia económica del mundo por la aplicación de aranceles en Estados Unidos lleva una posible recesión, o al menos eso es lo que ya se ha anunciado de alguna otra manera por algunos economistas. En el caso de México ya se plantea por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, una posible reducción del 1.3% para el 2025 en México. ¿Qué panorama tienen ustedes frente a esta guerra comercial que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos y la Unión Europea y Asia? ¿Y qué estrategias extraordinarias, Presidenta, ya contemplan para evitar la reducción del PIB frente a este escenario? Y si, en este caso, dentro de estas medidas, la deuda es una posible salida frente a una posible recesión. Tenemos plan que se llama el Plan México y estamos trabajando muy intensamente en él. Yo me reúno una vez a la semana para ver los avances. Hay una mesa de trabajo de diversas secretarías para poder agilizar cualquier trámite parado relacionado con alguna inversión. Está el objetivo de dejar de importar y producir en México a partir de distintos apoyos. Y por otro lado, pues hay que esperar al 2 de abril, ¿verdad? A ver cómo viene para México. Hay mucha comunicación entre el secretario Ebrard y el secretario Lutnick de Comercio de los Estados Unidos, entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Tesoro. Se está trabajando de manera importante, aunque hay que esperar pues a la decisión que venga por parte del gobierno de Estados Unidos. Y no pensamos, cuando fue la crisis de la pandemia, muchos países se endeudaron. La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 o la caída del Producto Interno Bruto derivada del COVID-19, muchísimos países optaron por la deuda y todavía están viviendo las consecuencias de esa decisión que tomaron. Aquí el presidente López Obrador decidió no endeudarse, decidió disminuir todavía el gasto y con esos ahorros impulsar la economía desde abajo. Y ese es el proyecto que nosotros tenemos, además de fortalecer las inversiones en nuestro país. Entonces hay que esperar. No ayuda pues que estos organismos digan es que preveemos que a lo mejor es posible que haya una recesión. A lo mejor deberían decir, bueno, sugerimos que se haga esto y esto y esto y esto, sería mejor que solamente pues estar con estas noticias que todavía no sabemos realmente. Obviamente leemos siempre la situación internacional derivada en efecto de la puesta de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y otros temas también internacionales.
Y por último, Presidenta, el día de ayer se da a conocer por parte del gobierno de los Estados Unidos que desplegó un destructor en el Golfo de México. En este caso, ¿cómo toma el gobierno mexicano esta acción de colocar pues este tipo de barco de guerra en lo que viene siendo el Golfo de México? Y si considera que México representa ese peligro o ese nivel de peligro frente a un barco de esa magnitud. Bueno, ellos están en su territorio y en aguas internacionales. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional. Están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación. Entonces, pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí, pues no debe ser, ¿verdad? Pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México. Están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, Presidente. Recuerden, por ejemplo, que nosotros tenemos a través de la Secretaría de Marina una vigilancia muy exhaustiva de nuestra propia plataforma continental y mares internacionales por llegada de droga a México. Se han hecho en este periodo que llegamos nosotros incautaciones históricas gracias a esa vigilancia que tiene Secretaría de Marina para evitar que llegue droga a nuestro país. Entonces, pues estas son medidas que toma el gobierno de Estados Unidos. Sí. Acá. Gracias, Presidenta. Olga Ojeda Lajuz, corresponsal de Imagen del Golfo, de Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Presidenta, quisiéramos saber si es cierta la versión que se difundió en medios este lunes que apunta a conversaciones entre Pemex y el empresario Carlos Slim para realizar trabajos de aprovechamiento en dos de los yacimientos de crudo y gas natural más prometedores del país, entre ellos Ixachi, ubicado en Tierra Blanca, Veracruz. De ser verdad, ¿cuál sería la participación del empresario? Y bueno, y si se descarta este hecho, me gustaría saber cuál es la proyección que tienen en este campo, ¿no?, en cuanto a la producción nacional. Viene el trabajo de Ixachi, de la empresa, no sé si es Ideal o cuál de las empresas derivadas del Grupo Carso o filiales del Grupo Carso, viene desde antes, no es de ahora. Lo que estamos planteando nosotros con diversas empresas, y tiene que haber una revisión, es la posibilidad de hacer contratos mixtos, que ya también venía desde antes esa posibilidad, en la medida en que es parte de las nuevas leyes que ya se aprobaron. El porcentaje mayor, 90%, lo produce Pemex. Y hay un margen que viene de empresas privadas, que viene de la reforma del 2013, y un margen de contratos, en donde hay participación privada y pública. Ese margen de contratos privado y público ahora lo estamos haciendo más transparente en las nuevas leyes. Y ahí se plantea, por ejemplo, que si hay, lo explicó Víctor cuando vino aquí el director de Pemex, si hay la posibilidad de un contrato mixto, lo tiene que autorizar el Consejo de Administración, tiene que considerar en primer lugar el pago del derecho para el bienestar de petróleo, que es el 30%. Tiene que considerar los gastos de operación y después lo que queda se divide entre la ganancia del privado y la ganancia de Pemex. Ese es, digamos, el esquema de posibles contratos mixtos con Pemex. Están regulados, están planteados claramente y es un porcentaje de la producción. Entonces, en este caso sí se está viendo con las empresas del Grupo Slim, pero no tiene nada de malo, no hay nada que ocultar y se está revisando en el marco también de las nuevas leyes. Ah, perfecto. Sí. Solo queríamos confirmar. Y muchos de ellos vienen también de Ixachi, por ejemplo, ya participaba sus empresas en la explotación del petróleo. Sí. Muy bien. Y en un tema más local, Presidenta,
En el puerto de Veracruz hay el programa de vivienda, usted lo ha anunciado, está incluido Veracruz, pero nos gustaría saber qué pasa con las viviendas que ya se adquirieron previamente en los gobiernos neoliberales y que son fraccionamientos que todavía hoy en día siguen sin tener los servicios básicos o siguen pagando casas pues de muy mala calidad, si tienen previsto. Sí, vamos a pedir la próxima vez que vengan los de vivienda que lo expliquen. Les adelanto, se está haciendo un censo. Recuerden que durante el periodo principalmente de Fox y de Calderón se construyeron muchísimas viviendas, muy alejadas de los centros urbanos, muchos de ellos sin servicios, que en realidad representaban negocios inmobiliarios más que el acceso de la vivienda a la gente. Son parte también pues de todo lo que nos ha platicado Octavio Romero aquí. Muchas de esas viviendas están abandonadas. Se hablaba incluso de 600,000 viviendas abandonadas en el país, de viviendas que se hicieron con créditos Infonavit. Entonces, lo primero que estamos haciendo es un censo. Muchas de esas viviendas hoy están ocupadas por personas, ya sea que pagaron sus créditos o por otras personas que llegaron, digamos, sin permiso a ocupar estas viviendas. Lo cierto es que tenemos que resolver esa situación. Entonces, lo primero es hacer un censo y se está trabajando un esquema de que las personas que viven ahí tienen que ser legítimos, no tiene que haber delincuencia obviamente en ese sitio, puedan adquirir esa vivienda a través de una desincorporación del Infonavit. Primero, que nadie esté pagando esa vivienda. Segundo, que se desincorpore del Infonavit y que pueda ser recuperado por la Comisión Nacional de Vivienda para que las personas que ya la habitan las puedan adquirir a muy bajo precio y obviamente resolviendo todos los problemas de servicios junto con los municipios, o ver de qué manera se pueden ocupar esas viviendas con un esquema distinto. Entonces, se está trabajando en un plan y aquí ya lo presentamos cuando pues lo tengamos totalmente acabado. Por lo pronto, se está realizando el censo de todas esas viviendas. Perfecto, muchas gracias. Y ya como último, me gustaría comentarle, bueno, que ya hace 8 años en el puerto de Veracruz se cerró el Baluarte de Santiago, un museo muy importante para la región. Y bueno, fue cerrado y se supone que era temporalmente para realizar trabajos de remodelación. Sin embargo, hasta antes de eso, el inmueble existía como museo de sitio, pues era muy importante de las joyas de Veracruz para el turismo. Quisiéramos saber qué conocimiento tiene del tema, si se va a reabrir o que si puede intervenir para que se vuelva a abrir pues, monumento histórico, ¿no? Museo histórico de Veracruz. Lo revisamos con Rocío Nale, con gusto.